noticias de este fin de semana pasaron prácticamente desapercibidas para los colombianos. Los Mangos, un pequeño caserío del municipio de Argelia en el sur del Cauca, fue visitado por las FARC. Lanzaron sus famosos cilindros, sus tatucos, como ahora los llaman, los tiraron contra el pueblo y uno de esos tatucos cayó sobre unas viviendas humildes y mató a unas mujeres, e hirió a unos niños y destruyó con su onda expansiva muchas casas del lugar. Sipí, departamento del Chocó, atacada por la guerrilla del ELN. Exactamente el mismo tratamiento. Son muchas las casas destruidas, muertos, heridos, destrucción total. Los Mangos y Sipí. Manejables, tolerables. Llegan hasta esos pueblos, los destruyen, matan a la gente. Eso es la guerra. Esa es la guerra. Las FARC dijeron que proponían un cese al fuego, lo que quería decir retraer el ejército para que no cumpliera sus obligaciones y para que ellas pudieran hacer lo que les viniera en gana. Pues que es fácil verificar dónde está el ejército, es imposible saber dónde está la guerrilla de las FARC. El gobierno contestó por una vez tuvo sensatez y dijo que eso no era posible, que continuaban las operaciones militares. Las FARC replicaron que entonces seguía la guerra. ¿Esto es la guerra, señores? ¿Esto es la guerra? La guerra no es un enfrentamiento entre grupos armados que se baten en un campo de batalla en las condiciones que sean. A veces en medio de emboscadas, probablemente con el uso de material bélico prohibido por el derecho internacional público. En fin, las condiciones que pongan son las condiciones en las que se adelanta un movimiento armado. Pero el asesinato cruel a mansalva de pobres campesinos, ¿eso es la guerra? ¿Eso es lo que llama la guerra el doctor Humberto de la Calle? ¿Eso es lo que entiende por guerra el presidente Juan Manuel Santos? ¿Eso es la guerra, señores? ¿Cómo es posible que en un grupo nuestro integrado por un hombre de las condiciones excelsas de Jorge Enrique Mora Rangel, general de la República, se esté pensando que eso puede ser la guerra? Al general Mora nadie le tiene que explicar que es una guerra. Y tiene que saber que esto no es una guerra, y que esto no es aceptable, y que esto no es tolerable. Y que si hubiera algo de sensibilidad moral en el pueblo colombiano, estábamos solamente por estos dos hechos, los del Mango y los del Sipí, levantados con un solo puño arriba, exigiendo que se termine esta farsa y que los farsantes sean conducidos donde tienen que ser conducidos por la comisión de sus crímenes atroces. Esto no puede ser. No podemos tolerar esta farsa un minuto más. Nos tenemos que levantar contra ella. Los Mangos y Sipí. Esto no es la guerra, señores. Esto es una masacre vil de ciudadanos indefensos. Los más pobres, los más humildes, los más abandonados son las víctimas de semejante tropelía. Y no sucede nada. Y entonces hoy se reúnen a discutir las condiciones en las cuales las FARC ejercerán la política. ¿Cómo pueden llegar al poder los que dan las órdenes para que ataquen un poblado como los Mangos? Esto se ha repetido en infinidad de circunstancias. Estos crímenes se han cometido innumerables veces y por eso se embotó la capacidad de respuesta del pueblo colombiano. Esta es una espada que de tanto ser usada terminó por perder todo su filo y no tiene ninguna capacidad de respuesta ante el enemigo. Los colombianos nos dejamos enredar, envolver en esta maraña de palabras inicuas y de sofismas sin sentido. ¿Cómo que esto es una guerra? No, señores, esto es una atrocidad. Lo que pasó en los Mangos y en Sipí no tiene nombre, pero como es contra colombianos humildes, abandonados, perdidos en la mitad de la nada, no nos importa, lo que significa que merecemos nuestro destino. No somos capaces de una reacción,
no tenemos fortaleza espiritual suficiente para decir que lo de La Habana tiene que parar ya, inmediatamente. Si eso es lo que ese sinvergüenza de Márquez llama la guerra, esto no puede continuar de ese modo, porque estamos hablando de cosas distintas, de cantidades diferentes. Esto no son cantidades homogéneas que permitan una suma. Estas son circunstancias heterogéneas. Nosotros hablamos de una guerra que se libra entre combatientes. Ellos hablan de masacres contra campesinos, contra pobladores de pequeños pueblos colombianos que tienen derecho a vivir. Tienen el más perfecto derecho a una paz elemental y simple. Los Mangos y Cipí se vuelven un autocabeza de proceso contra las conversaciones de paz en La Habana, las que se adelantan con las FARC y las que está preparando el doctor Bernal Cuéllar y sus amigos para el ELN. ¿Guerra? ¿Guerra? ¿Conversaciones en medio de la guerra y esto es la guerra y esto es lo que toleramos? No, ya hace rato pasaron las fronteras de lo tolerable y lo que ha ocurrido sería suficiente motivo para que en un acto de carácter, si es que lo tienen, los representantes del presidente Santos en La Habana digan: así no nos reunimos con las FARC. O se retractan y prometen que nunca más volverá a ocurrir un hecho semejante, o nos vamos de aquí. ¿Tendrán carácter? ¿Tendrán capacidad para hacerlo? ¿Tendrá capacidad el pueblo colombiano para protestar? Es que todo se nos acabó, inclusive la capacidad para la protesta. Lo mismo que nos quitaron la sensibilidad espiritual, la sensibilidad moral ante estas atrocidades, no somos capaces de la protesta, porque al que proteste lo llaman enemigo de la paz. Hay que tolerar lo de los Mangos, hay que tolerar lo de Cipí, hay que tolerar los innumerables ataques de las FARC y del ELN contra los colombianos indefensos. Eso hay que tolerarlo. Los que no lo toleramos somos enemigos de la paz. Y dentro de esta perversión del sentido de las cosas, o dentro de esta perversión del sentido de las cosas, nos estamos moviendo. Señores delegados del presidente Santos, tengan un acto de carácter. Diga que no se pueden reunir con semejantes asesinos, los que han cometido los hechos atroces del Mango y de Cipí. Así no, eso no es la guerra. La guerra es una cosa, una palabra que indica un estado de tensión espiritual extremo, pero que se libra muy de otro modo. Esto es simplemente una catástrofe humanitaria que no puede ser tolerada. Eso no es la guerra. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad a las 7 de la mañana, 17 minutos.